Ruiz. Graduada en Ingeniería en Procesos Químicos y cuenta con un MBA otorgado en su país natal, Venezuela. Líder en el mundo de la innovación de productos y la estrategia comercial, con más de 20 años de experiencia en el área. Actualmente ocupa el cargo global de directora senior en Estée Lauder Companies, donde lidera las categorías de maquillaje y cuidado del cabello para marcas presentes a nivel mundial. Antes de unirse a Estée Lauder, lideró la innovación de productos en Procter & Gamble, donde trabajó en múltiples categorías de productos por más de 15 años. Demos la bienvenida a Janet Ruiz. Muchísimas gracias y buenos días. ¿Todos estamos bien? Espero que sí. Y bueno, con esta introducción y aparte este podio en que me sentí literal Miss Universo, estoy súper contenta de estar con ustedes el día de hoy, sobre todo para hablar de un tópico que para mí personalmente me apasiona, que es la inclusión. Mi tema el día de hoy es el poder de la inclusión en la innovación y comunicación. Yo estudié la carrera de Ingeniería en Procesos Químicos y al final me di cuenta que mi pasión, y siento que todos nacemos como con algo de mercadotecnia, ¿no? Porque al final hacemos nuestro propio marketing. Nuestro propio marketing es básicamente proyectarnos y mostrarnos en el mundo. Terminé haciendo un MBA y el MBA me mostró que la única manera de poder innovar es entendiendo a las personas y sus necesidades, pero sobre todo en la esencia humana. Y la inclusión empieza desde mi punto de vista aceptándote y amándote como tú eres y de la misma manera aceptar al otro como es, pero principalmente por sus diferencias. Y antes de entrar en materia, quisiera comenzar a recapitular, y gracias a nuestro amigo Google, sobre qué significa la inclusión. Según Google, la inclusión es la acción de incluir o el efecto de incluir. ¿Y qué es incluir? Es poner una cosa en el interior de otra o dentro de un límite. Y también incluir significaría contener o comprender una cosa a otra. Y creo que esta es la parte para mí más importante cuando queremos entender qué significa la inclusión. No se trata de colocar algo que previamente no estaba o no era parte de un grupo de elementos. No es poner a Yalixa Aparicio y la foto de Yalixa para decir que somos inclusivos. Se trata de entender quién es Yalixa Aparicio como persona, como ser humano, sus intereses, sus deseos, su vida, sus aspiraciones. Es ir más allá de la foto para hacernos bien, para hacernos quedar bien. Es ir a entender al ser humano y principalmente su cultura y cómo podemos proyectar ese ser humano, esa cultura o ese grupo de culturas y subculturas dentro de un diseño e innovación de producto y a la vez, y mucho más importante para mí, cómo comunicar ese ser humano o esa comunidad dentro de ese producto, porque el producto termina siendo un complementario. Aquí también nuestro amigo Google nos comparte imágenes cuando googleamos qué es incluir, ¿no? Y si se dan cuenta, y aparte, el tema de la inclusión hoy día es un tema que está de moda. Me gusta que esté de moda porque quiere decir que estamos abiertos a conversar sobre ello y sobre todo en el área donde ustedes van a estar y van a influenciar en diferentes compañías o emprendimientos propios, ya no va a estar de moda, ya va a ser algo que se espera. Entonces, cuando vemos esas fotitos, vemos caras de diferentes tonos de piel, diferentes cuerpos, diferentes colores. Entonces, básicamente quiere decir que ya no estamos hablando de un grupo, de un subgrupo, estamos hablando que tenemos que aceptarnos a todos. Obviamente, cuando hablamos de inclusión, quiere decir principalmente estas áreas o aspectos o personas que en alguna industria no habían sido considerados. Inclusive, yo diría más allá, hasta en la sociedad no habían sido incluidos o considerados. Antes de comenzar con el ejemplo que quiero usar para el día de hoy, soy de las creyentes que a través de historias podemos aprender mucho más. Previo a Estée Lauder Companies estuve siendo parte por muchísimos años en mi carrera en Procter & Gamble. Y una anécdota que realmente más que anécdota es un hecho y un hecho muy contundente que ayudó a un desarrollo de innovación y comunicación.
es cuando estaba liderando el diseño de pañales desechables de la marca Pampers para Brasil. Decidimos en ese momento diseñar un producto que fuera accesible a bajo costo, porque según los datos demográficos en aquella época, estamos hablando de 2008, la gran población brasileña era población de clase baja. Básicamente era población pobre. Más del 50% de la población en Brasil en la época no podían adquirir nuestros pañales según todos los datos demográficos que manejábamos a nivel de marca. Desde el punto de innovación, queríamos entender a estos consumidores para ver cómo podíamos diseñar un pañal barato para ellos. La pregunta de marketing era, o el grupo de marca en Brasil era, nuestra duda realmente es, ¿por qué esta gente en el nordeste de Brasil principalmente, que es la región menos desarrollada del país, es la tierra de Pampers? Y nosotros, ¿qué significa ser la tierra de Pampers? Bueno, es que es la región que más nos compra pañales. Y no puede ser, esa gente es pobre. ¿Cómo compran nuestros pañales? Queremos entender el por qué. En ese momento estábamos empezando a usar técnicas innovadoras de entendimiento del consumidor y una de ellas es la etnografía y la antropología, que es para mí una de las herramientas más poderosas que podemos usar dentro de la mercadotecnia para entender al ser humano. Y obviamente tienes que traer expertos que te puedan ayudar a traducir a nivel de cultura algunos aspectos intrínsecos de la comunidad o del país. Entonces, básicamente nos fuimos al nordeste a visitar estas familias, pasamos más de 3-5 horas con ellas y entendimos que una de las razones no era razón desde el punto de vista de dinero. La conexión de una madre con un hijo no tiene barrera de dinero. Para la madre, el hijo es lo más importante que tiene en su vida. Para la mayoría de las madres lo es. En esa parte del país es la parte donde están las playas, donde hay calor, y las mamás acostumbran que su bebé y el uso de su pañal sea su propia ropa para presentarse dentro de la cultura, la comunidad o la sociedad. Entonces, ¿qué pasaba? Estas señoras compraban Pampers porque básicamente salían con sus bebés con el pañal desechable como parte de su atuendo o de su vestimenta. Obviamente, Pampers como diseño, una de las cosas que hacía la compañía era que fuera bastante identificable. A nivel de diseños, era muy colorido, pero también tenía el logo de Pampers, una marca americana que era la marca más cara en el país. A diferencia de las demás regiones donde la gente tenía más dinero, sobre todo en el sur y el centro de Brasil, donde la gente podría comprar el pañal, no lo compraban porque simplemente estas personas colocaban el pañal debajo de la ropita del bebé. El pañal no era visible. Pero para las madres del nordeste de Brasil, o las madres pobres, como decían nuestros equipos de marketing, el pañal representaba el atuendo principal del bebé y que también proyectaba ellas como mejores madres, dándole lo mejor a sus hijos. Esto nada más lo pudimos encontrar a través de la etnografía. Obviamente, uno de los objetivos o resultados de este estudio nos decía, el problema no es diseñar un pañal barato. La mamá o esta consumidora va a comprar el pañal que le ofrezcamos y evidentemente esta mujer todavía no está representada en nuestras campañas porque pensábamos que ella nunca iba a comprar el pañal. Entonces la estrategia cambió. Ya la estrategia no era diseñar un pañal barato. La estrategia ahora era cómo podíamos comunicar y representar a estas madres brasileñas, normalmente madres negras, morenas, indígenas, porque también era la representación de ese estrato social en nuestra comunicación. Y ahí nació una estrategia para mí hermosa, importante y relevante, porque también cambió paradigmas, y creo que el rector hablaba mucho de esto. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos técnicas para comunicarnos y conectarnos con el consumidor, pero tenemos que entender que el consumidor no somos nosotros. El consumidor es otro y posiblemente es alguien más que nunca habíamos visto. Afortunadamente el día de hoy ya no usamos los demográficos como principal herramienta para definir cuáles son los grupos o targets de mercados o consumidores. Ya sabemos que el consumidor se define a nivel de segmentación, a nivel psicográfica,
pero para mí este es un ejemplo muy importante porque a veces nuestros propios paradigmas, nuestros propios adoctrinamientos sociales, estereotipos, impiden inclusive poder hacer un mejor trabajo a nivel de mercadotecnia y comunicación. En el caso de el ejemplo que quería usar para cerrar el día de hoy, y a ver si el clicker me ayuda, o me ayuda mi equipo técnico allá adelante. Quería traerles también como cierre un ejemplo hermoso, que de hecho es un ejemplo corporativo, que es el lanzamiento de un rímel o máscara, se llama Up for Everything. En el caso de nuestros equipos en México decimos UFE en sus iniciales, usando las iniciales en inglés. Es la primera máscara desarrollada e inspirada para el mercado mexicano y por y para la mujer mexicana. De hecho, este proyecto nació aquí en México en el 2016 y también estoy muy contenta de ver a Rosario Zavala porque ella, como parte del equipo de Lexia Insights Solutions, estuvo conmigo de la mano trabajando en este proyecto, entendiendo todos los hallazgos e insights, como decimos en inglés, del consumidor, para poder diseñar este producto. Este producto fue diseñado y lanzado dentro de una de nuestras marcas más importantes en el mercado de belleza de lujo, que es MAC. Espero que muchos de ustedes la conozcan. Y como siempre digo, en el mercado, la industria de lujo, la industria de belleza es de las más inclusivas, porque es más fácil o es más probable que compres un labial de MAC a que compres un Rolex, por ejemplo. Les voy a mostrar dos videos para que entiendan cómo fue concebido este proyecto y este producto. E inclusive, una de las cosas más importantes que quiero llevar a colación es que no solamente usamos el mercado y estos consumidores para inspirar el diseño de este producto, de la manera como fue también vendido, posicionado a nivel global, porque inicialmente, y para ser súper transparentes con ustedes, cuando hablábamos con Nueva York y el equipo global de que necesitamos este rímel para México o América Latina, ellos estaban viendo obviamente la proyección desde el punto de vista global, porque diseñamos para el mundo en todos los lugares donde estamos establecidos. Y básicamente, en Latinoamérica o en las Américas, la influencia del indígena que fue presente antes de la colonización es presente hoy en día en los tipos de pestañas que nosotros todos tenemos. Yo soy venezolana, mis pestañas son chinas, pero mi mamá tiene pestañas que llamamos mestizas, que son pestañas mestizas. Algunas consumidoras las describen como las pestañas de palo de agua, las pestañas que miran para abajo, las pestañas que no son rizadas. Y no importa en qué lugar estés en América Latina o inclusive en Canadá, vas a encontrar en la población este tipo de pestañas. También vas a encontrar este tipo de pestañas en los continentes y regiones asiáticas. Tienen diferentes tipologías también, pero principalmente no son rizadas. Una de las cosas que entendemos y descubrimos también con toda esta investigación es que el área de enfoque de maquillaje de cualquier persona son los ojos. Y de hecho el video va a compartir brevemente algunos de los hallazgos que encontramos. Entonces, cuando presentamos el proyecto a nuestro equipo global, no era el proyecto de México para México con un porcentaje chico de ventas. Era el proyecto de las Américas y era el proyecto además de un producto que podía ser vendido en Asia. Hablamos de China, uno de los mercados en crecimiento más relevantes a nivel mundial, y todos los países asiáticos de los que ustedes puedan imaginar. Entonces, el proyecto que era chiquito para las mexicanas se convirtió en un proyecto muy grande, porque ahora se trataba de la persona. La persona, cualquier persona que tuviera pestañas hacia abajo o no rizadas. Entonces, no estamos hablando de México, estamos hablando de muchos habitantes, inclusive en todos los mercados en los que estamos presentes y más, dando un producto que no teníamos y de forma muy irónica y sorprendente inclusive para mí, porque yo uso productos de Estée Lauder desde mucho antes de estar en la empresa. Obviamente yo no tenía pestañas no rizadas, yo no tenía un problema, pero nuestros consumidores se quejaban y nos pedían, quiero un rímel que me
levante las pestañas. Quiero un rímel que mantenga mis pestañas rizadas. Hasta que no hicimos el entendimiento con Lexia, de la mano de Rosario, entendimos que no era que solamente el rímel te las levantara. Había un proceso previo para lograr que esa pestaña estuviera rizada y el rímel iba a complementar ese look o ese proceso de maquillaje que estos consumidores aspiraban a tener. Y de forma muy orgullosa tengo que decirles, desde el lanzamiento de este producto en el 2018 a la fecha, se convirtió en el rímel número 1 de ventas en el mercado de belleza de lujo en México. Hasta el momento, a pesar de otros lanzamientos que hemos tenido de rímels a nivel global, este rímel sigue siendo el número 1 en ventas. Y es básicamente porque es el rímel que cumple con los beneficios, con la comunicación, fue desarrollada, fue diseñada para este mercado y para todos los mercados que cumplen, que se engrupan dentro de las Américas. Y quiero también resaltar la parte de inspirada también a nivel de comunicación. El concepto de pestañas que nunca se rinde también fue generado gracias a toda la investigación que se hizo nuevamente, no solamente con consumidores o usuarias del producto una vez que estaba ya calificado, para entender cuál era el concepto que conectaba mejor de forma emocional con estas consumidores y que además las representara. Camila Sodi también en la época, estamos hablando del 2018, fue una de las personas que salía más recurrente dentro de la imagen para la campaña por todos los atributos que compartimos al inicio del video. Es una persona emprendedora, porque no se trata de una cara bonita. Creo que hoy día, no solamente en el mercado de belleza de lujo, no se trata de colocar una modelo, una celebridad. Es lo que representa a la persona. Y ahí vuelvo al punto de inclusión. Es quién es esta persona como ser humano. Es un modelo a seguir. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está aportando a la sociedad? Es una persona que te inspira, es una persona que te empodera, es una persona a la que yo admiraría, es una persona a la que yo respetaría. Entonces, en esa época, Camila Sodi fue una de las personas con más proyección y conexión dentro de la campaña. Obviamente, con el tiempo, las cosas van cambiando y era uno de los puntos también que el rector quería hacer. Y este producto sigue en el mercado. Entonces, una de las responsabilidades de la marca MAC, como tal aquí en México, y de cada una de las representaciones que tenemos a nivel regional es cómo seguir comunicando estos beneficios y este producto como parte de la consumidora o el consumidor hoy día. Ya no va a ser Camila, puede ser otra persona, puede ser otro concepto, cómo este producto se está adecuando al estilo de vida, a las necesidades. Y creo que también ahí es donde estamos todos acá con el rol de mercadólogos, de seguir innovando también en la comunicación, porque innovación es novedad y novedad es cambio. Y una de las frases o motos que yo siempre recomiendo a mis equipos o converso con las personas que tengo alrededor es reaprende. Cada día es la oportunidad de reaprender. Y creo que con esa mentalidad en el trabajo que ustedes van a ejercer, no solamente a nivel de producto, no solamente a nivel de innovación de comunicación, reaprendes, es más fácil para crear o admitir dentro de un grupo de elementos algo nuevo, algo diferente. Y hacerlo único y hacerlo al final mayoritario, porque creo que el tema de las pestañas que no son rizadas no era un tema de, no era un tema de estratos sociales o psicográficos, era un tema de inclusión para representar a todas esas personas en el continente y fuera del continente. Y bueno, estoy muy orgullosa de este proyecto porque fue un proyecto y es el primer proyecto inspirado y desarrollado para América Latina que ha desarrollado Nueva York. Entonces, era el ejemplo que les quería comentar. Y para cerrar mi presentación, quería cerrar con este slide donde dice que la belleza es inclusiva y no tiene barreras. Y eso creo que aplica para todos los seres humanos. Esta es una campaña, es la segunda campaña que hicimos a nivel global con Selena para MAC. Han sido las dos campañas más vendidas de todas las conexiones que MAC ha tenido hasta la época. Esta última campaña, que de hecho se lanzó en pleno COVID, se agotó en menos de una hora y tuvimos que hacer muchos más kits para seguir vendiendo. ¿Por qué era tan importante? La comunidad latina en Estados Unidos es de crecimiento más acelerado que tenemos,
pero Selena no es solamente importante para el latino en Estados Unidos, Selena es importante para el latino en toda América Latina. Y Selena también es una figura global fuera de América Latina y fuera de los Estados Unidos. Eso indica que la inclusión también trata de estas figuras y modelos a seguir, y la marca también toma importancia de ello. Y al final también Selena representaba esta figura inspiradora, empoderada, motivadora, que aparte rompió esquemas en su época. Entonces, esta es la imagen que quería usar para cerrar la presentación del día de hoy. Y bueno, ya estoy abierta para preguntas. Pues a mí en lo personal me pareció bastante agradable la experiencia que usted tuvo en Brasil y demás. Realmente me parece que ese es un ejemplo de inclusión. Pero muchas veces hemos visto tanto en películas, en programas, que inclusive pues forman parte de la mercadotecnia, que utilizan pues otro tipo de inclusión que hace sentir al usuario no identificado, sino como que nos están metiendo ideologías a la fuerza. Y por una parte, creo que la inclusión debe de ser pues genuina y natural, como el caso de Pampers que usted nos comenta, pero hay muchas veces en las que hay marcas que llevan una doble agenda, que piensan que inclusión es sinónimo de perversión, que nos llevan a nosotros mismos como consumidores a inclusive tener ideologías políticas que van como quizás en contra de nuestros propios valores, pero como lo vemos tanto en las campañas y demás, comenzamos a asimilarlo e inclusive hasta normalizar ciertas cosas que hace unos años no tenía que ser visto de esa manera. ¿Hasta qué punto una marca puede llegar a tener un código ético para pues tener inclusión sin llegar a, ¿cómo decirlo? Pues sí, a meternos nuevas ideologías o a querer que el cliente sienta como una inclusión forzada? Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Andrei. Andrei, muchísimas gracias. Honestamente no voy a poder hablar en nombre de las empresas que están allá afuera. Yo lo que te puedo decir desde mi punto de vista de experiencia en mi área, y creo que también puede ser una respuesta relevante para ustedes, porque ustedes van a ser líderes en su área y ustedes van a poder definir estrategias de mercadotecnia. Todo empieza con el consumidor, todo empieza con la persona. Entonces, básicamente cuando hicimos la investigación en Brasil para entender, nos fuimos fuera de los datos, fuimos a hablar con la persona, hablar con las personas y pudimos descubrir esto. Si en una marca o un producto se está descubriendo que esta es la vía que tengo que usar de comunicación, tengo que separar mis creencias, mis ideologías y enfocarme en lo que es relevante para esa marca, para esa campaña, para ese mercado. Ahí es donde yo decía lo de aprender y reaprender o desaprender, porque a veces nosotros no podemos evitar como seres humanos marcar mi punto de vista, mi ideología en mi trabajo. Y yo trato de separar eso, sobre todo en mi equipo, que tengo que representar a todas esas minorías y preocuparme de que mis marcas las representen, desde la innovación de producto hasta la comunicación. Yo tengo que sentarme en esas juntas a pelear para que la latina esté representada, para que la negra americana esté representada, para que la asiática esté representada, para las personas de la comunidad LGBT estén representadas, porque aparte, un latino, o un afroamericano, o un asiático también puede tener multidimensiones como persona, puede tener preferencias de género o de sexo, etc. Para mí la respuesta, Andrei, sería siempre ve al ser humano. O sea, ve al ser humano que en el lenguaje mercadotécnico es consumidor. Ve a entender al consumidor, pero no con los números demográficos o geográficos, a la persona. Dependiendo de tu marca, dependiendo de tu estrategia, dependiendo con quién quieres conectar, tú vas a establecer esos parámetros. Pero también una de las cosas que dije al principio, y la inclusión está de moda. Me gusta que esté de moda porque abrimos estos temas para conversar, para reflexionar, para discutir. Pero en el futuro siento que el tema de la inclusión se trata de aceptarnos todos, todas, todes, y así también está evolucionando hasta el lenguaje. Entonces yo me amo y me acepto como ser humano y voy a trabajar para aceptar al otro de la misma manera. Entonces es un tema muy complejo, creo que hoy día pueden irse a extremos, se pueden usar para manipular como comentabas, pero para mí es, regresando, mercadotecnia, ser humano, principios del ser humano de aprender, de entender, sobre todo de entender a este que yo no conozco, para poderlo incluir en ese grupo que previamente no estaba.
cuáles son las maneras, cuál es la forma ética o no, ahí va a depender también de cada organización. Pero para mí la respuesta sería, siempre vete al ser humano, vamos a entender cómo podemos reflejarlo o no dentro de una estrategia, dentro de una campaña, dentro de una innovación.